Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Odontología para Todos. Esta es la continuación de un programa con respecto a lo que era el labio fisurado. Y ahora vamos a tratar de un tema muy importante que tiene relación a veces sí, a veces no, con el labio fisurado y es el paladar hendido. Para eso tenemos con nosotros a un especialista en cirugía oral y maxilofacial. Ustedes ya la conocen, ella es la doctora Beatriz Chacón Mireles. Bienvenida, Beatriz, aquí al programa. Y bueno, pues yo creo que ahora vamos a tener una charla que va muy encaminada y paralela a lo que es el labio fisurado. Y ya para entrar de lleno, saber o que nos expliques al público en qué consiste el paladar hendido. Claro que sí, doctor. Bueno, el paladar hendido es un defecto congénito, es decir, es un defecto que se desarrolla durante la etapa de desarrollo también del bebé. Es un defecto que consiste en la falta de unión de los tejidos que van a formar el paladar, desde los tejidos óseos del hueso y también los tejidos que son los tejidos blandos, el músculo, es la falta de unión de estos componentes. La verdad es que, bueno, para que ustedes ya en casa nos puedan comprender un poquito más, el paladar que ustedes ven o que ustedes sienten con la lengua o que ustedes pueden percibir en su boca, normalmente se forma a través de dos partes que se unen en el centro, en la línea media. Y entonces a esos nosotros le llamamos láminas o son procesos palatinos, es un proceso izquierdo, uno derecho, y entonces al momento de que se forma este defecto con el paladar hendido, quiere decir que no se llegaron a unir. Y bueno, pues para eso queremos saber cuál es el porcentaje de que se presente de una forma aislada, doctora. O sea, que sea solamente labio fisurado, que sea solamente paladar hendido. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Puede presentarse uno solo? ¿Pueden presentarse los dos juntos? ¿Cómo es la dinámica en este sentido? Ok. Bueno, se está hablando sobre un porcentaje de pacientes con hendiduras orofaciales, es decir, este tipo de hendiduras se habla que es un porcentaje de 1 a 750. En nuestro país. En nuestro país, así es. Y ya pues puede tener una variación en cuanto a el tamaño del defecto, es decir, si este defecto comprende el labio, también el paladar, y en la forma aislada es muy frecuente, sobre todo en mujeres, que se encuentren solamente con la hendidura del paladar hendido. Es decir, en el personal femenino, en las mujeres, es muy frecuente que se encuentre solamente el paladar afectado, que no afecte el labio. Es muy bueno aclarar este punto porque las personas normalmente, como no ven la fisura en el labio, entonces creen que no se puede presentar el paladar hendido, y no es así. Aunque sea de forma aislada y que tiene mayor incidencia, como ya escucharon ustedes a la doctora, en pacientes de sexo femenino, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues existen varias severidades, me imagino yo, dependiendo de qué parte del paladar, porque pues el paladar abarca desde la parte anterior hasta la parte posterior, no solamente los huesos, sino también el tejido mucoso, la encía, el paladar, o sea, lo que ven ustedes, que no nada más es hueso, la úvula, que también le llama la gente campanilla. La campanilla, sí. Que le llaman la campanilla, pero normalmente, bueno, el nombre correcto es la úvula. Y queremos saber cuál es la etiología principal de lo que es el paladar hendido. Bueno, pues también se habla de que la etiología del paladar hendido es también multifactorial. No se sabe a ciencia cierta, un factor que nos predisponga a esta condición, sino se habla de una etiología multifactorial, es decir, van a influir factores ambientales como son la radiación, la exposición a algunos tóxicos o químicos, también defectos de crecimiento debido a una falta de vitaminas, de nutrientes, y también pues tiene un componente genético. Este componente genético pues puede estar afectado, al igual que el labio, puede estar asociado a algún síndrome o puede estar solamente presentado de manera aislada esta hendidura. También se habla que otro tipo de factores es pues que la madre sea de mayor edad, de una edad adulta, también que si tiene consumo de alcohol y consumo de tabaco, también nos hablan como factores que pueden condicionar esta malformación. Es que el tabaco es malísimo, Betty. La verdad es de que roba Así oxígeno a la piel, al tejido, a todo. Nos roba oxígeno el hecho de fumar. Entonces, la verdad es de que existen muchos factores condicionantes y se ha visto, por ejemplo, en poblaciones que están cercanos a donde han recibido radiaciones después de guerras, que estas personas tienen una incidencia mayor del labio
fisurado y de paladar hendido, obviamente. Y entonces estas personas, como después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, pues se descubrieron ya después, algunos meses después, nacimientos de bebés que tenían, entre otros defectos, labio y paladar. Y es por eso que a veces el índice aumenta o disminuye dependiendo de la población, de la cercanía con ciertos contaminantes. Incluso aquí mismo en México, pues existimos pues, muchos tipos de población. Unos están cerca de los basureros o cerca de donde van vertederos de desechos químicos, de desechos radioactivos, y toda esta cercanía produce toxicidad en nuestro cuerpo que daña nuestras células y deja marcado el contenido genético y hace que entonces nuestra descendencia pueda llegar a tener estas alteraciones en cuanto a la formación y desarrollo de los huesos faciales y bueno, de todo el esqueleto, ¿verdad? Entonces, bueno, además de que, bueno, en el programa pasado ya estábamos explicando también de las cremas, que algunas cremas que tienen vitamina A, vitamina D, estas cremas que son muy buenas, que usan todas las señoras para la piel y todo, pues entonces a veces buscan que estas vitaminas se incrementen, mientras más vitamina tienen, pues mejor nutre la piel, pero se ha descubierto que también este exceso de vitaminas puede llegar a producir este tipo de defectos en el crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Así es, doctor. Los retinoides, los famosos Retinoides, muy bien. Ajá, a mí se me olvida, ¿eh? Yo siempre digo, pues yo me voy más específicamente a la vitamina A, y la vitamina A, pero tú eres muy correcta. Y bueno, el término son los retinoides. Y bueno, pues ya vimos que existen varias teorías que dicen que son multifactoriales, o sea, no podemos determinar que sea un factor el causal en específico, digamos. Es por esto por lo que el niño tiene un paladar hendido, no, porque es multifactorial y pudieron llegar a haber sido muchas cosas. Lo que sí debemos de borrar de nuestra mente es esa creencia de que el vecino dice es que se eclipsó, porque he escuchado muchas cosas de ese tipo. Por favor, les pedimos al público allá en casa que se olviden de esa teoría del vecino de que dice que si el niño nació con algún problema, alguna alteración, porque no es un problema, es una alteración, en lo que es la fusión de los huesos palatinos, la fusión del labio, entonces fue porque recibió o se eclipsó durante un proceso, ya sea de eclipse lunar o qué sé yo. Entonces, esas son teorías muy raras, muy sin fundamento, pues. Entonces, bórrenlas de su mente, por favor, ¿sí? Y bueno, vamos a pasar a otra cosa. A mí me interesa poder detectar si alguno de nuestros pacientes, alguna persona o alguien va a tener un labio a tiempo. Y esto obviamente, pues me llega la pregunta de, ¿se puede detectar a través del ultrasonido? Bueno, en la cuestión del paladar hendido como tal, si es que viene solamente de manera aislado el paladar con la hendidura, sí es un poco más difícil que sea detectado durante el ultrasonido. El labio sí se puede. El labio sí se puede, sobre todo si son un ultrasonido ya con tercera dimensión, es decir, ya con una reconstrucción de los tejidos, ya se puede detectar a partir de las 18 semanas de gestación. A partir de esa semana ya se puede lograr identificar, pero si se encuentra el paladar hendido de manera aislada, sí es un poco más difícil. Generalmente ya se da cuenta hasta el momento del nacimiento. El momento de la exploración es cuando se da cuenta de que solamente se encuentra hendido el paladar. Yo sé de personas que de repente no se han dado cuenta que tienen una úvula bífida, o sea, la campanilla, en lugar de ser una sola, pues está así como que tiene una muesca al centro y la verdad es de que pues no produce la mayor inconveniencia, o sea, no tiene nada que ver, no pasa nada, a menos de que a lo mejor afecte un poquito la fonación o qué sé yo, pero no pasa nada. Entonces, y nunca se dan cuenta hasta que uno llega a consulta por cualquier otro motivo y cuando uno les abre la boca, les ves y dices tú, oh, qué interesante, o sea, pudo haber llegado a ser un paladar hendido, pero no fue así, fue una expresión muy mínima de lo que a lo mejor quiso ser y no fue, gracias a Dios, ¿verdad? Así es. Entonces, qué bueno que aclaras esto del ultrasonido, es más difícil, ¿verdad? Porque luego hay varios tipos de fisura y a esto viene, ¿cómo te diré? Algunas de las siguientes preguntas. Pero primero, a mí me llama la atención y bueno, cuando nos llaman a nosotros los ortodoncistas también, porque ahí tenemos una participación muy activa,
Cuando nace, normalmente en el hospital llaman a lo que son los médicos que están ahí inscritos y dicen, oye, pues aquí nació un niño que tiene paladar hendido. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque necesita alimentarse, ¿verdad? Así Entonces, es. ¿cómo es la alimentación? ¿Nos quieres explicar? Sí, claro que sí. Pues siempre en los hospitales ya se encuentra un grupo de apoyo siempre establecido. Generalmente este grupo de apoyo está conformado por mismos padres que cuentan con los hijos también que presentan la misma malformación. Aquí pues se trata de hacer conciencia también a los padres de que se trata de un niño que tiene todas sus facultades, es solamente un niño que tiene un defecto de la fusión de los tejidos y en esta imagen pues aquí vemos realmente uno de los primeros tratamientos que se hacen en el bebé. Los primeros días de nacido se le hace al bebé, se le confecciona, esto lo puede hacer tanto el odontopediatra y también el ortodoncista, los cuales ya tienen un entrenamiento previo, se les hace un obturador. Esta es una pequeña plaquita que se hace a la medida. Recordemos que pues cada hendidura, tanto del labio y del paladar, tienen sus variaciones por cada persona. Entonces, se hace a la medida esta plaquita puede ser móvil o puede estar fija dependiendo del paciente y esta plaquita nos ayuda a que se cree un poquito más de vacío y le sea más fácil al bebé lograr la succión para poder amamantar. Ya sea que pueda amamantar o si no en su caso, también lo que se hace es se le da alimentación por medio de biberón, pero sí lleva una chupón un poquito más largo, un poquito más grueso para que le ayude al bebé lograr un poquito mejor la succión. O también se puede utilizar las perillas, que las que son de hule, con las que se hacen normalmente los lavados nasales, con esa también se puede lograr hacer la alimentación. Y bueno, pues qué bueno que vieron esta imagen, es muy importante porque la alimentación es una de las primeras funciones y bueno, a través de la lactancia el bebé es como va a poder incrementar su peso cuando recién nace, porque también si tiene, por ejemplo, en el caso de que haya sido así una fisura en el labio, entonces también para poderlo llegar a operar y cerrar esa fisura, ya lo explicamos en el programa pasado, se tiene que llegar a incrementar hasta tener esta regla neumotécnica que es 10, 10, 10, o sea, 10 libras de peso, 10 semanas de nacido y lo que es 10 de hemoglobina para que el bebé se encuentre con las suficientes defensas para poder soportar lo que es ya el cierre del labio. Y qué mejor manera que recibiendo una correcta alimentación. Si no, pues va a tener ahí el reflujo, no va a poder alimentarse de una forma adecuada. ¿Qué sucede? Que necesita esta placa que normalmente, no sé, yo le llamo placa obturadora, ¿tú cómo le llamas también? Sí, también, doctor. O placa de obturación, ¿por qué? Porque obtura, taponea lo que es la comunicación que recibe la boca con la nariz. Porque de otra manera la leche al momento de estar alimentándose, pues pasa a la nariz y de la nariz a la boca y viceversa. Entonces, para que pueda tener una correcta deglución, el paladar no se vaya a deformar y la obture y la tape, pues para eso va a servir. La leche obviamente se va a ir hacia la garganta y la va a poder pasar el bebé. Entonces, ¿qué sucede? Que se tiene que conformar de una manera adecuada. Nosotros lo hacemos, los ortodoncistas también lo hacen, los especialistas en niños. Debo de confesar que, bueno, nosotros tenemos ya hechos como varios tipos de muestritas, o sea, ya tenemos como un patrón, porque la boca es muy pequeña y ya nada más hacemos pequeñas variaciones a la hora de tomar la impresión. Se necesita una muy buena habilidad, colocar al paciente de una forma correcta y adecuada, porque si no el material se va hacia la garganta, se va hacia la nariz, y bueno, es muy peligroso si no se cuenta con la habilidad. Entonces, nosotros a veces los ortodoncistas, pues sí somos un poquito más de cuestiones, a veces estamos acostumbrados a tratar pacientes un poco más grandes y es por eso que de repente llaman más a los especialistas en odontología infantil, que ellos están más familiarizados también con el manejo del paciente, no porque los ortodoncistas no lo sepamos hacer, porque de hecho lo hacemos igual de bien, y estas plaquitas obturadoras pueden quedarse ahí, a veces se les pone algún botoncito que se les ata aquí a la ropa a través de un segurito, una cadenita para que no se les vaya, para tener, pues, digamos, la seguridad de que esa placa obturadora no se vaya a ir más allá o se nos vaya a extraviar, ¿verdad? Y hay que también tener un control muy seguido de esa placa porque a veces hay que estarla cambiando con cierta frecuencia. ¿Con qué frecuencia recomendarías tú cambiar la placa? Bueno, la revisión es constante, pero
Más o menos tu experiencia, ¿qué te dice? Pues realmente la placa, en mi experiencia, solamente se utilizaba una vez, ya que realmente la placa se utilizaba hasta el momento de que se hacía el cierre del labio. Ajá. Ya después del cierre del labio, ya venía la conformación de otra placa. Okay. Normalmente la segunda. La segunda plaquita, esta se colocaba solo si realmente el espacio o la brecha que había entre los segmentos palatinos era grande. Se le colocaba una pequeña plaquita, la cual iba fijada en ambos segmentos, y esto era una especie de contención para evitar que conforme vaya creciendo también el bebé, no se vaya ampliando esta brecha y al momento de que se haga el cierre del paladar, sí de la distancia del tejido blando para cubrir esa distancia, ya que si no se logra contener este crecimiento, después al momento de hacer el cierre de los tejidos blandos no va a ser insuficiente o va a quedar muy a tensión y corre el riesgo de que se vuelva a abrir. Se sigue una serie de protocolos. Bueno, yo tengo una serie de protocolos donde dice más o menos entre qué meses, porque luego se tiene que operar, hacer el cierre, como tú dices, de lo que es el paladar. ¿Cómo se cierra? Pues bueno, a través del tejido mucoso, porque el paladar obviamente no se va a formar hueso ahí, y lo que se utiliza es que se hacen unos cortes como liberatrices, le llamo yo, unos cortes liberatrices a los lados, para que no se tense, que es como la ropa, el paladar, y todos los tejidos de la piel es como la ropa. Y entonces si uno, pues por ejemplo, se hace se rompe un pedacito de tela, pues antes de coser hay que ver la manera de que a la hora de coser que no quede ahí muy tenso, porque si no se va a ver muy apretado, y entonces va a haber áreas de tensión. Entonces se hacen unos cortes liberatrices que obviamente yo no los hago, los hace el especialista, en este caso los haces tú, y los hacen en una forma, los sitúan en una forma estratégica, pero se tienen que cumplir ciertos requisitos. Yo dentro de mis parámetros tengo que entre los 6 meses y 1 año de edad aproximadamente se hace el cierre de lo que es el paladar hendido, y a la mayoría de mis pacientes les cierran el paladar como a los 8 meses promedio, porque es muy bonito. A veces en el librito dice a los 6 meses, sí, pero hay un periodo, digamos, donde se da uno del lapso, y entre ese periodo es donde se les realiza este cierre, porque cada uno de los pacientes pues es diferente. Así es. ¿Verdad? Así es, cada paciente es diferente y también va a requerir o no estos tipos de adyuvantes en el tratamiento. Sí, la edad es entre los 6 y 12 años, pero hay si el paciente, por ejemplo, tiene un crecimiento muy acelerado, son pacientes o niños muy grandes. 6 meses o 12, ¿no? Sí, ajá. Entonces hay que operarlos ya sea antes, o incluso hay pacientes también que se llegan a operar también después. Ok. Y con esto mismo, pues también siempre se va acompañado, siempre con el tratamiento de ortopedia, ya sea por el odontopediatra o el ortodoncista. Es que es una serie, o somos una serie de especialistas los que tenemos que estar muy al pendiente, y los papás, obviamente, o los responsables de estos niños deben de traerlos a consulta. Obviamente, especialistas en el campo de la odontología, pero también en el campo de la psicología, porque necesitan a veces mejorar su autoestima. Son pacientes que a veces son un poquito tímidos. ¿Por qué? Porque se sienten a veces un poco relegados. La sociedad a veces es cruel con ellos. Entonces, ellos no tienen menor inteligencia, no tienen ningún problema, simplemente es una cosa que se va afrontando día a día, y a final de cuentas son pacientes que salen adelante, y es muy satisfactorio para nosotros en nuestra profesión atender este tipo pues de alteraciones que sufren los pacientes, ¿verdad? Así es. ¿Nos puedes decir nada más algunos ejemplos de especialistas que entran dentro de, ¿cómo te diré? Pues de de comité de profesionistas que atendemos este problema, y que debemos de entrarle al quite para poder apoyar a estos pacientes? Claro que sí, pues de entrada siempre vamos a ir de la mano con el pediatra, ya que él nos va a ayudar sobre todo en la cuestión de crecimiento y de nutrición. Siempre el pediatra, después el odontólogo que se encarga de la ortopedia, ya sea un odontopediatra o un ortodoncista, seguido pues también del cirujano oral y maxilofacial. También va a llevar, puede o no, llevar un tratamiento con el otorrinolaringólogo, ya que algunos pacientes generalmente cuando tienen labio y paladar hendido, sobre todo el paladar, se hacen unas pruebas que son los potenciales evocados. Estos potenciales evocados se hacen pruebas sobre todo de audición
para detectar por medio de se le coloca una especie como de gorrito para detectar la actividad neurológica, la actividad del cerebro, y se le hacen unas pruebas de audición a este bebé. Según la respuesta que tenga en el cerebro, se van a dar cuenta si tiene o no comprometida la audición, porque es un bebé, él no nos va a decir si realmente escucha o no va a generar alguna reacción o va a tener algún movimiento que pueda confundir esta reacción. Entonces, por medio de los potenciales evocados, se ve si realmente está afectada la audición. Y también, pues, muy frecuentemente se lleva también una relación con el foniatra para ver todo este tipo de lenguaje, porque pues recordemos que estos pacientes generalmente tienen una audición un poquito más nasal. Les cuesta trabajo decir ciertos fonemas y también pues para esto hacemos uso y tenemos bastante comunicación con el foniatra. Pues bueno, desgraciadamente se nos está acabando el tiempo, solamente me queda decir de manera de resumen y agregar más bien, es que los pacientes a veces y sobre todo cuando tienen alguna fisura que abarca lo que es el proceso alveolar, o sea, entonces les faltan dientes, a veces también a determinada edad, aproximadamente a los 9 años de edad, se les coloca un injerto óseo que se lo toma autólogo de cierta parte del hueso o sí, del mismo paciente y obviamente si no se opera puede llegar a tener a veces secuelas, a veces no. A veces la única secuela psicológica, puesto que el paciente normalmente lo que más le afecta a veces es en su autoestima más que en la cuestión física. Y bueno, esperemos poder tratar un tema como este a más profundidad en un programa posterior y nosotros nos despedimos. Muchas gracias por tu presencia, doctora Beatriz Chacón Mireles, y bueno, pues estamos aquí a tus órdenes. Gracias. Hasta luego.